máquinas térmicas. Entonces, primero, ¿qué clase de... ¿Qué es una máquina térmica? Sí, hay tres formas de de explicar la entropía. Máquinas térmicas, la estadística y transferencia de calor. Bueno, está relacionado también con máquinas térmicas, pero es una aproximación un poquito diferente. De nada. Entonces vamos a explicar qué es una máquina térmica. Básicamente es un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o en energía mecánica. ¿Por qué parcialmente? Pues porque es imposible que todo el calor que toma lo convierta en trabajo. Sería una máquina que fuera 100% eficiente. Entonces, las partes de una máquina térmica las podemos definir como está aquí en la figura. Toma calor desde un depósito de alta temperatura. Ese calor lo utiliza la máquina, genera un trabajo y desecha parte de la energía a una región de baja temperatura. Entonces, todo el tiempo está haciendo eso. Toma calor de una región de alta temperatura, con ello produce trabajo y otra parte la va a desechar. ¿Cómo es que toma el calor? Pues necesita una sustancia de trabajo, un fluido, algo que lleve consigo ese calor, esa energía. Por ejemplo, si pensamos en cómo se produce la electricidad, el fluido de trabajo es vapor. El vapor, o bueno, más bien el agua sería el fluido de trabajo. El agua tomaría calor de un depósito de alta temperatura, se convertiría en agua vapor, pasaría por una turbina, vamos a poner que este fuera una turbina. Esa turbina se conecta a un generador eléctrico y así es como nosotros obtenemos electricidad. Pero después de pasar por la turbina, el vapor ya perdió energía. Entonces pasa hacia un depósito en donde va a desechar el calor que le resta y a regresar al ciclo. Entonces, el agua es nuestro fluido de trabajo. En el refrigerador que tenemos en casa, el fluido es el refrigerante que se comprime y se expande. Sin eso, pues nuestra máquina térmica no puede funcionar. Ahora, como el fluido de trabajo no va a cambiar en su masa, no se pierde nada de masa, lo único que va a perder, lo que va a transferir es energía, podemos decir que las máquinas térmicas son sistemas cerrados. Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Esto es un intercambiador de calor. No es una máquina térmica, porque no produce trabajo, pero nos sirve para ejemplificar el hecho de que sea un sistema cerrado. Este intercambiador tiene aquí una entrada y acá una salida. Pero aquí se distribuye, esta entrada se reparte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubos. Estos 7 tubos dan la vuelta y acá se vuelven a unir y sale el fluido. Todo ese sistema está encerrado dentro de otra carcasa, este que está afuera, este alrededor. Y entonces por acá tenemos otro fluido que va a pasar por donde está la carcasa, por el interior, y va a salir. Pero en ese proceso jamás tiene contacto físico con el fluido que está entrando por acá. El único intercambio que hay entre estos dos fluidos es calor.
Entonces podríamos decir que el fluido que está haciendo el trabajo de transferencia de calor es un sistema cerrado. Por ejemplo, yo aquí, a lo mejor aquí estoy pasando el fluido que me interesa enfriar, lo hago recorrer todo este camino y por acá voy a pasar el fluido con el que voy a hacer el enfriamiento. Entonces, este fluido lo puedo estar reciclando, puedo estar dando vueltas. Obviamente, cuando sale de aquí, pues tiene una mayor temperatura y parte de ese calor voy a tener que desecharlo a otro lugar. Pero es un sistema cerrado porque ninguno está perdiendo masa y porque no están teniendo contacto físico entre sí. Entonces, lo mismo pasa con nuestra máquina térmica. Si observamos acá, aquí en el circulito está nuestro ciclo. Este es el depósito de alta temperatura, pasa al sistema que hace trabajo, luego al al depósito de baja temperatura y luego con una bomba lo mandamos de regreso para que vuelva a tomar energía. Entonces todo el tiempo está haciendo esto, el fluido. Luego, yo quiero saber cuánto trabajo vamos a producir. Pues es tan simple como una resta. Energía que entra menos la energía que sale, menos la energía que desechamos, será el trabajo que obtenemos. Tan simple. Trabajo neto de salida es el calor de entrada menos el calor de salida. Si yo quiero calcular la eficiencia de mi sistema, lo voy a hacer siempre en relación a cuánto obtengo de ella y cuánto le alimenté. Siempre que hablamos de eficiencia es así. ¿Cuánto trabajo conseguimos que haga una máquina y cuánta energía le suministramos? Entonces aquí puedo calcular eficiencia térmica. Eso aplica para todo. Ahora, para que nuestra máquina térmica funcione en un ciclo, el calor de salida, el que tenemos de desecho, nunca puede ser cero. Este nunca va a ser cero. Estaremos tentados a pensar que si este QL es muy pequeño, vamos a tener una eficiencia del 100%. O bueno, si lo hacemos cero, tendremos una eficiencia del 100%. Pero lamentablemente eso no es posible. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Dudas hasta ahí respecto al fluido de trabajo y de cómo funciona la máquina? No. Vale. Ok, ¿por qué no podemos hacer que calor de salida sea cero? Ponemos aquí un ejemplo. Un cilindro émbolo con un par de topes arriba y abajo del émbolo. Nuestro sistema está inicialmente a 30 grados, 30 Celsius, y vamos a transferirle 100 kilojoules desde un depósito a 100 grados Celsius. Entonces le transferimos esa energía, los 100 kilojoules, y la temperatura se eleva hasta 90, pero además podemos lograr que el sistema haga trabajo. Se eleva el émbolo y producimos 15 kilojoules de trabajo. Si yo quiero que el sistema esté en un ciclo, es decir, que se vuelva a comprimir y luego vuelva a subir y así sucesivamente, la única forma será que ahora de mi sistema retire calor. Si no, no voy a poder hacer que el émbolo descienda. Entonces retiramos calor, 85 kilojoules, el émbolo baja y ese calor lo tenemos que enviar a un reservorio de baja temperatura, en este caso a uno de 20. ¿Por qué no puedo mandar el calor, esta energía, al reservorio de 100? Pues porque estaría diciendo que el calor fluye
de un lugar de baja temperatura a uno de alta. La temperatura o el calor que voy a perder de aquí no puede fluir de manera espontánea a mi reservorio de alta temperatura. Necesitaría una máquina térmica que lo lleve para allá. Y obviamente, pues eso ya me representa otro gasto energético y mi sistema pues ya no sirve para nada. Entonces, no hay forma en que esta energía que voy a retirar la regrese al reservorio y me mantenga en este ciclo, entre estos dos. No es posible. Okay, entonces, tenemos que entender bien eso. No hay manera en que nosotros podamos reciclar nada de energía. Ejemplos que no los voy a poner a que los hagan porque están bien sencillos, pero sí los explicamos. Dice que se transfiere calor desde una máquina térmica se transfiere calor hasta una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica de la máquina. Entonces, de mi depósito voy a tomar 80 y de esos 80 voy a desperdiciar, entre comillas, voy a desechar 50. ¿Cuánto trabajo realicé? 80 de entrada menos 50 de salida. 30. 30. Obtuvimos 30 megawatts de trabajo. ¿Cuál es la eficiencia? Trabajo neto entre salida, entre entrada. 30 megawatts entre los 80 que alimentamos me da 0.375 o 37%. Mi máquina térmica, esta, tiene una eficiencia del 37.5%. Obviamente, si aquí en lugar de perder 50 megawatts perdemos 40, pues la eficiencia también se va a ir incrementando. Entonces eso está muy, muy sencillo. Siguiente. Un motor de un automóvil con una salida de potencia de 65 caballos de fuerza tiene una eficiencia térmica de 24%. Aquí está, 0.24. Determine la tasa de consumo de combustible de ese automóvil. El combustible tiene un poder calórico de 44.194 kilojoules por kilogramo. Es decir, que cada kilogramo de combustible que vamos a quemar contiene 44.194 kilojoules. Lo que nos está preguntando es cuánto combustible necesitamos para producir esa potencia teniendo esta eficiencia. Entonces, si yo veo mi ecuación, este es el trabajo neto de salida, los 65, necesito calcular cuánto calor tengo que, o cuánta energía tengo que suministrar al sistema tomando en cuenta su eficiencia, que es del 24%. Entonces, es un simple despeje. Y bueno, caballos de fuerza lo pasamos a joules. Y aquí ya me adelanté porque ya lo puse en kilojoules. Entonces, yo necesito dar a mi máquina, al motor de mi automóvil, 201.96 kilojoules cada segundo. ¿A cuánto combustible equivale eso? Pues divido entre lo que me da cada kilogramo de combustible y me sale que necesito quemar
16 kilogramos de combustible cada hora. Si le aumento la eficiencia acá, hasta, no sé, vamos a ponerle 50%, 0.5. ¿Cuánto necesitaríamos de entrada? 65 por 745 entre 0.5 y es otra vez entre 1000. Me da 95. Para pasarlo a kilojoules. A ver, 0.5, 96. Sí, 96. Da 96.94. Gracias. 96.94 kilojoules por segundo. Lo divido entre lo que me da cada kilogramo y aquí me daría 2.19 a la menos 3, pero serían kilogramos por segundo. Y en kilogramos por hora son 7.89. Entonces, si mi máquina es más eficiente, pues voy a necesitar menos combustible. La mayoría de los motores de combustión interna tienen eficiencias que están alrededor de los 20 y tantos, 30%. Entonces, pues es conveniente conocer la eficiencia del motor. Okay. Entonces, esto está muy sencillo de resolver. Y entonces eso nos lleva a uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, el enunciado de Kelvin-Planck. Y nos dice que es imposible térmica que, funcionando en un ciclo, no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Imposible construir una máquina térmica que solamente tome calor y convierta el 100% en trabajo. Esto, pues, obviamente podemos pensar que cuestiones como la fricción son la razón que nos limita en conseguir el 100% de eficiencia. Obviamente, pues sí juega un papel importante, pero no es la razón de no poder tener ese 100%. Esta limitación nos aplica tanto a máquinas reales como a las ideales,
siempre será necesario desechar energía para operar en un ciclo. Entonces, por más que queramos, no se va a poder. Entonces, olvídense del mito de energía gratuita y por siempre y para siempre. La segunda ley de la termodinámica dice que no. Ok, bueno. Máquinas, refrigeradores y bombas de calor. Ahí en el diagrama tenemos a un refrigerador. Nosotros sabemos que de manera espontánea el calor siempre fluye de un lugar de alta temperatura a uno de baja temperatura. El refrigerador puede invertir ese ciclo, pero para ello necesita consumir trabajo. Solito no puede. ¿Cómo funciona el refrigerador que tenemos ahí en la casa? Tenemos un espacio refrigerado, que es en donde colocamos los alimentos. Ahí está todo lo que quieran guardar. Están sus alimentos. De ese espacio, el fluido de trabajo, que es el refrigerante, obviamente sin tocar nada, toma el calor, se evapora y pasa a un condensador. Llega el condensador a una presión de a un compresor. Llega el compresor a una presión de 120, en este caso, y menos 20 Celsius. El compresor necesita energía para realizar trabajo y llevarlo hasta 800 kilopascal y 60 Celsius. No sale condensado. Sale de ahí con mayor presión y mayor temperatura, nada más. Es como prepararlo para pasar al condensador, en donde ahora sí va a perder el calor y va a cambiar a su estado líquido. Entonces ya en el condensador lo regresamos a una válvula, lo pasamos por una válvula de expansión. Fíjense, seguimos a 800 kilopascal, pero está perdiendo calor. Entró a 60 el condensador y salió a 30. En la válvula de expansión disminuye su presión y disminuye su temperatura. Lo estamos preparando para llegar al evaporador. Pasa al evaporador, vuelve a tomar el calor de la parte refrigerada y se mantiene en ese ciclo. Todo el tiempo está haciendo eso. Entonces, si ustedes van a la cocina y donde está su refri, se acercan a la parte de atrás, van a ver como unas cositas así, un serpentín, y ahí se va a sentir un poquito de calor. Por eso es que en las instrucciones de instalación te dicen que no lo pegues a la pared. Si lo pegas a la pared, casi no vas a tener aire con el cual ese serpentín transfiere el calor. Y bueno, eventualmente puedes dañar tu refrigerador. Entonces, hagan eso al rato, vayan y acérquense al refri por la parte de atrás y van a notar un poquito de calor ahí transferido. Entonces, ese es el funcionamiento de un refrigerador. También podemos calcular su eficiencia. Si es una máquina térmica, podemos calcular eficiencia. Bueno, ahí está el esquema interno. Tenemos arriba la parte del evaporador, acá está el congelador. Este es nuestro compresor. Si ustedes van al rato y checan su refri, van a ver algo así. Ese es el compresor y luego acá atrás está el serpentín condensador. Esta parte no se ve, pero esta parte sí la van a poder ver. Igual esto. ¿Cómo calculamos eficiencia? Pues otra vez una relación de calor, solo que ahora arriba ponemos el calor que estamos retirando del espacio refrigerado, el calor aquí, en la cámara donde están los alimentos. Y abajo, el trabajo que necesitamos consumir para que funcione nuestro compresor. Entonces, si se fijan, abajo siempre va cuánto estamos suministrando a nuestro sistema.
Y arriba está cuánto estamos obteniendo de lo que queremos hacer. Y a este se llama coeficiente de desempeño, COP. La R pues, es de refrigeración. Lo podemos escribir también en términos de calor y también en términos de temperatura. Bueno, aquí no lo puse, pero también así se puede. Ese coeficiente, a diferencia de la eficiencia térmica, esta siempre es menor que 1. El coeficiente térmico sí puede ser mayor que 1, lo que significa que la cantidad de calor que estamos retirando puede ser mayor que el trabajo que requerimos para hacerlo. Entonces, en el refri, el coeficiente de desempeño puede ser mayor que 1. Si se encuentran por ahí el instructivo del refri en su casa o es relativamente nuevo y a lo mejor todavía tiene una etiqueta por ahí pegada, vean a ver si tiene ese dato, COP. Luego tienen una etiqueta ya amarilla con los datos con las características del refri. A ver si les pone ahí ese coeficiente. Ok. ¿Dudas de cómo funciona un refri? No, mis. La verdad está muy sencillo. ¿Cómo funciona una bomba de calor? Va a ser lo mismo que el refri. La bomba de calor toma energía de un ambiente frío y lo transfiere a un espacio caliente, un espacio que ya está a una temperatura elevada. Obviamente, también para hacer eso, necesita consumir trabajo. Entonces, toma calor, toma energía de un ambiente frío y lo transfiere a un espacio caliente. Si ustedes pudieran tomar el refri y llevarlo hasta la puerta de su casa y abrir la puerta, funcionaría, la puerta del refri, funcionaría como una bomba de calor. Si esta es mi casa y aquí en la puerta pongo el refri con su puerta también abierta, estaría tomando calor del exterior y enviándolo a la casa. El exterior puede estar más frío y ese calor lo está desechando a mi casa. Entonces, una bomba de calor es como un refri al revés, pues visto al revés. Los sistemas de calefacción que luego utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, es donde más usan eso. En México, creo que no. En México no. Estos que pones ahí en las ventanas, que pueden, algunos sirven para como sistemas de calefacción, otros como sistemas de enfriamiento, toman el calor del exterior y lo mandan hacia las habitaciones, hacia el interior del edificio. Pero ahí la eficiencia la calculamos, o el coeficiente de operación la calculamos al revés, porque lo que me interesa es cuánto calor estoy enviando al espacio calentado. Entonces, QH. El trabajo neto de salida, bueno, más bien trabajo neto de entrada, sigue siendo la energía que requiero para eso. Entonces yo puedo establecer una relación entre coeficiente de operación de la bomba de calor y el refrigerador. Un refrigerador puede funcionar como bomba de calor. Obviamente hacer lo que les decía de llevar el refri a la puerta de la casa, pues no nos conviene, ¿no? No está diseñado para eso, entonces lo único que va a pasar es que lo vamos a echar a perder. ¿Se acuerdan? Había un capítulo de Los Simpson. Sí, creo que era de Los Simpson, en donde seguramente fue Homero o Bart, que dejó el refri abierto porque estaba haciendo mucho calor.
y luego se echó a perder el refri. Entonces dejas el refri abierto, refresca, toma el calor, pero luego lo regresa. Ok, bueno. Esas son las dos máquinas térmicas principales, refrigeradores y bombas de calor. Muy sencillo. Ahora, hemos estado hablando de ciclos termodinámicos, de que estas máquinas tienen que operar en ciclos termodinámicos. La característica principal es que el cambio de energía interna, el total cambio de energía interna total es 0. Hay dos ciclos muy conocidos dos ciclos importantes en los motores de combustión interna, el ciclo de Otto y el ciclo de Diesel. No vamos a hacer problemas con eso, nada más lo voy a mencionar. El ciclo de Otto es el que corresponde a los motores de gasolina y el de Diesel, pues el nombre lo dice. Y la única diferencia entre estos dos es una etapa en donde, bueno, si lo vemos aquí empezando desde el 1, los dos hacen una compresión adiabática, esta línea azul. En el ciclo de Otto hay un calentamiento a volumen constante, es la parte de encendido del combustible. Y en el ciclo de diésel, ese calentamiento es a presión constante. Lo siguiente es una expansión adiabática, igualito en los dos. Y finalmente un enfriamiento a volumen constante, igual en los dos. La única diferencia entonces es en esa parte, en el calentamiento o en cómo enciende el combustible. Uno es a volumen constante y otro es a presión constante. Ese es el ciclo con el que se estudia la entropía. Es el ciclo ideal. El ciclo de Carnot tiene 4 etapas, igual que en el caso anterior. Básicamente, todas sus etapas son reversibles. Entonces podemos empezar desde acá, en donde tenemos esta línea roja que une de A hasta B. Es una expansión isotérmica reversible. Después tenemos una expansión adiabática del punto B al punto C, es decir, no se transfiere calor. En este punto, para hacer una expansión isotérmica, pues sí tenemos que transferir calor. En la adiabática no se transfiere. Y luego tenemos otro proceso isotérmico, una compresión, en donde tenemos que transferir calor ahora del sistema hacia el exterior. Y finalmente otro proceso adiabático, una compresión. Entonces tenemos expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática. Siempre están esos 4. Visto con ecuaciones. Empezamos por este lado. En la etapa 1, un gas a temperatura 2 va a tomar calor del exterior y va a producir trabajo. Entonces, como es isotérmico, nosotros sabemos que delta U es igual a NCB delta T. Si es isotérmico, delta T vale 0. Entonces, delta U vale 0. Y sabemos que delta U es igual a Q más W. Entonces, de ahí tenemos que Q va a ser igual a menos W. El calor que estamos tomando del exterior se convierte en trabajo. Eso es lo que está pasando en esta primera etapa. Llegamos a este punto, este es el 2,
tenemos otra presión, otro volumen, la misma temperatura, T2. Aquí ocurre una expansión adiabática. Y por acá, expansión adiabática. Q entonces vale 0. Y nosotros sabemos que delta U es igual a NCB delta T. Y eso también es igual a trabajo. Llegamos a este punto, etapa 3. Y otra vez una compresión isotérmica. Ahora vamos para allá. Y nos pasa lo mismo. Vamos a desechar calor para poder comprimirlo. Y el calor desechado va a ser igual al calor realizado. Que diga, al trabajo realizado. Y otra vez, delta U vale 0. Llegamos al punto 4, en donde lo único que pasó fue que cambiamos el volumen, bueno, también la presión, y comprimimos otra vez de manera adiabática. U vale 0, delta U vale eso, el trabajo también vale eso. Entonces todo el tiempo estamos haciendo eso. Esas 4 etapas. Lo siguiente es analizar las 4 etapas. Sumar los procesos. Sumar el trabajo, sumar el calor. Ok, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar para explicar y que no nos perdamos todo esto.